Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness y bienvenidos a una nueva clase de química. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, HeroeFitness, para ver mi conversión en culturista y también en mi Patreon, que es primeros de mes, así que podéis aprovecharos de todo el mes, está abajo en la descripción y hay mejores clases de química y más interesantes y más malas. Bueno, hoy vamos a hablar de la fluoximesterona, o también conocida como alotestin, que es su nombre comercial en algunas presentaciones. No sé qué apodo ponerle realmente a este asteroide, pero básicamente es como un super preentreno que te da mala hostia y te da fuerza. Y bueno, pues esa es la parte divertida, o ese es el resumen de esta sustancia, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Bueno, ¿de dónde viene esta sustancia? ¿Para qué se utiliza? En realidad es un poco como este tipo de fármacos, ¿vale? Es un derivado, en teoría, de la metiltestosterona. No es un derivado de la DHT ni de la testo como tal, sino un derivado de la metiltestosterona con un grupo de fluo, no sé qué, no sé cuántos, ya sabéis. Pues por el nombre fluoximesterona, pues eso. Ya si sabéis química orgánica, pues ya sabéis qué tipo de sustancia es. Bueno, total, que su uso principal, o el uso por el que estaba creada, era básicamente para combatir el cáncer de mama. Ya sabéis que los andrógenos potentes suelen ser antagonistas de los estrógenos y por tanto pueden ayudar con ciertas patologías derivadas de los estrógenos. Otro punto importante para el que se utilizaba era como sustituto o como terapia androgénica, más o menos como se utilizaría la testosterona, pero sobre todo se utilizaba en adolescentes con un retardo precisamente en eso, en ese desarrollo androgénico. Entonces, esos son básicamente los usos para los que estaba indicada. Luego también para anemias, en fin, todos estos fármacos suelen tener unos usos bastante comunes y suelen servir más o menos para lo mismo. En este caso es una sustancia que, aunque sobre el papel parece que es bastante anabólica y poco androgénica, más bien es lo contrario, más bien es bastante androgénica y poco anabólica. Y de ahí que se utilice, por ejemplo, para tratar cosas como un problema en la virilización, un problema durante la adolescencia, para que el varón consiga los caracteres masculinos. De todos modos, es un uso arcaico porque realmente tendría que usarse testosterona o usarse el alotestin o fluoximesterona en conjunto con testosterona, porque de por sí no puede cumplir sus funciones por la parte estrogénica. Pero bueno, en todo caso, como digo, es un fármaco un poco primitivo en el sentido de que se empezó a usar en los años 60 o por ahí, entonces, lógicamente, todo este tipo de cosas no se sabían todavía. Se sabía que era un andrógeno que causaba virilización en hombres y en mujeres y por tanto podía servir para adolescentes que no tenían desarrollados los caracteres masculinos, pero podían servir igual, por ejemplo, la testosterona y tendría otros efectos también, ¿vale? Entonces, bueno, en principio esos son los efectos para los que fue pensada o diseñada, o más bien descubierta de casualidad, y resulta que esos eran los efectos que tenía, ¿vale? Pero hay que entender que sí que está testada en humanos y sí que se ha utilizado en humanos y sí que ha sido aprobada para uso en humanos. Así que bueno, es una de las ventajas que tiene. Sabemos que tiene efectos secundarios, pero al fin y al cabo ha sido testada. Entonces, dentro del culturismo y los deportes de fuerza, ¿para qué demonios se utiliza? Pues contrariamente a otros fármacos o a la mayoría de otros fármacos que os he comentado en estos vídeos, no es muy anabólica y no suele utilizarse como anabólico. Básicamente se utiliza por sus propiedades para darnos fuerza y por sus propiedades para producir ese aspecto o ese look pegado y apretado. Muchas veces me preguntáis si realmente lo podéis usar para definición. Vamos a ver. Esto no es usar estos fármacos para definir, sino que una vez que estamos definidos, usar estos fármacos para refinar ese aspecto. Como digo siempre, si tú estás gordo y tienes grasa y te sobran lorzas, puedes usar alotestin, winstrol y trembolona y lo que quieras, que no te van a dar ese aspecto pegado, pero en general, en culturismo se utiliza en las últimas semanas antes de una competición, sobre todo en los últimos días antes de una competición, para secar. Entonces, no es que sea un quemador de grasa ni nada así, pero es verdad que cuando estamos definidos tiende a conseguir ese aspecto de piel pegada, más vascularización, etcétera, 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 como todos los compuestos muy androgénicos de los cuales formo parte, ¿vale? Entonces, como usos en el culturismo, no se utiliza para ganar masa muscular, no se suele utilizar en ciclos de volumen, sino que se utiliza para dar fuerza en ciertos momentos. Se utiliza en deportes de fuerza como el powerlifting o el strongman justo antes de la competición, y en culturismo en concreto se utiliza justo antes de una competición para dar ese aspecto o mejorar ese aspecto definido de dureza, de vascularidad, etcétera, ¿vale? Entonces, el tema de la masa muscular, lógicamente sobre el papel parece que es anabólico, pero en la práctica seguramente no lo sea mucho y también está muy limitada por el tiempo de uso que le podemos dar. Es decir, es un compuesto bastante tóxico
que se suele utilizar en cantidades que no se pueden utilizar a muy largo plazo, por tanto la cantidad de masa muscular que puede aportar pues es limitada, ¿vale? Entonces, si de por sí no es muy anabólica, parece ser en la práctica, encima, como tampoco se puede usar durante mucho tiempo, pues su potencial de darnos kilos de masa muscular es muy reducido. Entonces, no nos interesa para volumen, pero sí usado estratégicamente en fuerza y en casos de definición, ¿vale? En cuanto a su comportamiento dentro del cuerpo, es un compuesto, una sustancia, un asteroide, que no es sustrato para la aromatización, no puede convertirse en estrógenos, más bien es lo contrario, actúa como un antiestrógeno en ciertos tejidos o en ciertos momentos o en ciertos contextos, ¿vale? Por tanto, no causa retención, no es lo contrario, como os decía, aunque es verdad que en los... cuando veis el... ¿cómo se llama? Nunca me sale la palabra. Bueno, cuando veis el papel que viene acompañando a un fármaco, prospecto, bueno, uno de los efectos potenciales secundarios es retención de líquidos, pero realmente eso no lo solemos ver y más bien, como os decía, se usa en lo contrario, para lo contrario, ¿vale? Es hepatotóxico, de hecho es bastante hepatotóxico o hepatotóxica, por eso esas limitaciones en la longitud de su uso. Así que realmente es algo con lo que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Causa supresión del eje y no puede causar ginecomastia. Más bien lo contrario, más bien es un antiginecomástico porque por esa competencia que hace a los estrógenos. De hecho, se utiliza contra el cáncer de mama en cánceres de mama que están alimentados o propiciados por un entorno estrogénico. Así que más bien es lo contrario, ¿vale? Así que bueno, esa parte queda clara. Los usos, como os decía, fuerza y definición. Es un fármaco súper utilizado antes de las competiciones de powerlifting y de strongman. Tiene un efecto muy potente sobre el sistema nervioso central, que aumenta esa coordinación neuromuscular. Además también incrementa el estado de euforia o más bien de ira, de rabia, de energía. Entonces es muy muy bueno a la hora de canalizar todos esos sentimientos o esa energía, esa adrenalina que puede ayudar a producir en un levantamiento pesado. Entonces sumamos esa coordinación neuromuscular con ese estado de excitación y tiende a aumentar los levantamientos bastante. Así que es uno de los favoritos para las competiciones de deportes de fuerza. No de halterofilia, claro, porque ya obviamente hoy en día es muy fácil detectarla, pero sí para federaciones de powerlifting no testados y para competiciones de strongman. Como os decía, para volumen más bien no. Entonces, dentro de esas fases de definición y de volumen, ¿cuándo se puede utilizar? Lógicamente, siendo un compuesto que da fuerza, se puede utilizar en volumen y aprovecharlo, ¿vale? Es decir, que si estamos levantando 140 kilos en press de banca y gracias a un ciclo corto de 4 semanas de alotesting, acompañando a nuestro ciclo normal de volumen, mejoramos esas marcas o mejoramos esa fuerza, potencialmente nos va a dar más masa muscular, pero no de forma directa, sino de forma indirecta por esa potenciación de la fuerza y de los levantamientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se puede usar en volumen? Sí, pero no es que nos vaya a aportar masa muscular de por sí como anabólico. Entonces, en definición, viene mucho mejor porque es un buen compuesto para utilizar cuando nuestra fuerza se está viendo mermada. Siempre que digo para definición, me refiero a definiciones no naturales en culturismo no natural. No me refiero a una definición natural, ¿vale? De hecho, ahora veremos si se puede utilizar en monociclos. No es recomendable para utilizar en monociclos, ¿vale? Entonces, es un buen compuesto para culturistas dopados a la hora de utilizarse cuando estamos casi al límite en una definición y empiezan a flaquear las fuerzas. Por ejemplo, junto a la trembolona, sería un stack o un ciclo, acompañado por supuesto de testo y otras cosas, perfecto para romper esos estancamientos de fuerza o esa bajada de fuerza que es producto de la definición, e incluso luego para enfocar el rebote después de la competición o después de esa definición agresiva. Entonces, el uso, como yo digo, es un poco estratégico en el caso del culturismo, porque se puede utilizar para apretar en las últimas semanas antes de una competición o para combatir esa pérdida de fuerza que también ocurre en las definiciones, sobre todo extremas, ¿vale? Entonces, esos serían sus principales usos. En volumen no le veo mucho sentido, porque al fin y al cabo estás comiendo bien, estás entrenando bien, estás con tu ciclo de volumen, no necesitas un extra. Pero en el caso de la definición sí que viene muy bien porque aumenta muchísimo la fuerza y por tanto nos va a ayudar a evitar esa pérdida de masa muscular y de rendimiento justo al final. También como tiene ese efecto excitante del sistema nervioso, da mucha energía y mucha gente lo utiliza como preentreno en los momentos en que las fuerzas ya flaquean, ¿vale? Entonces, en lugar de tomar o junto a los estimulantes o los preentrenos, el alotesting puede ayudar a
a dar buenos entrenamientos, con buen rendimiento, sobre todo mental, cuando estamos ya con una dieta muy baja en hidratos de carbono, muy baja en calorías y estamos ya muy cansados. Así que esos serían sus principales usos en el culturismo. Después, el tema de utilizarlo en monociclo, porque a mucha gente a lo mejor le parece seductora o atractiva la idea de usar un compuesto que da muchísima fuerza. Estamos hablando de que a lo mejor te puede dar 20-30 kilos a tus levantamientos en pocas semanas, en 4 semanas. Normalmente se suele usar en ciclos de 4 semanas, ¿vale? Pero siempre se usa acompañado de otros compuestos, no en monociclos. En un monociclo no tendría sentido utilizarlo, porque de por sí suprime la producción endógena de testo, entonces no es que lo tomes y no pase nada, pasen las 4 semanas y vuelvas a tu vida natural normal, no. Después habría que hacer un postciclo, ¿vale? Entonces no es tan fácil. Pero es que a la vez, como no es un asteroide que produzca mucha ganancia de masa muscular, no nos interesa realmente hacer un monociclo de alotestin, porque cuando queremos hacer un monociclo de algo es para ganar masa muscular, ¿no? Entonces la gente suele hacer lo típico de un monociclo de Oxa, un monociclo de Winstrol o un monociclo con SARMs. Bueno, vale, tiene sentido, pero hacer un monociclo de una sustancia que no te da ganancia de masa muscular, que solamente te da fuerza, pues bueno, si quieres prepararte para una competición por ego o por lo que sea, pues está bien, ¿vale? Pero si sois naturales y decís, quiero utilizar algo para ganar masa muscular, no uséis alotestin porque no sirve para eso, o al menos no es lo mejor para eso, ¿vale? En todo caso, habría que hacer PCT si utilizamos alotestin solo o acompañado de otras sustancias. Efectos psicológicos. Ya los he ido comentando un poco, sobre todo el tema de agresividad, excitación en el sentido de sistema nervioso central, ese nerviosismo, esa ansiedad, ¿vale? Esto puede ser positivo para los entrenamientos, ya decía, esa energía mental también puede producir un aumento importante de la libido. Hay gente que lo usa para este efecto o para este beneficio, ya cada uno hace lo que quiere, pero sobre todo los efectos psicológicos van en el sentido de los andrógenos potentes, o sea, en el sentido de la agresividad, de la potencia, de la ansiedad, y no es depresivo, no causa estados de ánimo bajos o deprimentes o lo que sea, como otras cosas, como la androna, por ejemplo. No, nada de eso, ¿vale? En todo caso, vendría a ser una agresividad, pero más sana, más positiva que, por ejemplo, la que causa la trembolona. Que la trembolona es como una sustancia más oscura, más... pues eso, más sucia, ¿no? En este caso sería pura agresividad, pero sin nada oscuro, sin pensamientos oscuros, depresivos, etcétera, ¿vale? Entonces, esa sería su funcionalidad a nivel psicológico. Como decía, puede producir un aumento importante de la libido, pero bueno, eso ya siempre irá condicionado por el resto de hormonas, porque el estradiol esté como debe estar, porque no haya problemas de prolactina, etcétera, 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 ¿vale? Nunca va a ser un parche, sino que en todo caso, si estamos bien nos hará funcionar mejor, pero si estamos mal, puede que nos arregle un poco, pero nunca será una solución real al problema. Y a nivel de efectos secundarios, pues básicamente tiene todos. Salvo el tema de la ginecomastia que venga por la aromatización, la conversión a estrógenos, y el tema de retención de líquidos y tal, que eso no lo produce, el resto los produce todos. Y el más importante, el más inmediato, el más directo, es el tema de la toxicidad para el hígado, es hepatotóxica, ¿vale? Entonces, normalmente la duración de los ciclos con alotestin o fluoxinesterona suele ser de 4 meses, de 4 semanas, perdón, de 4 meses no, porque suele utilizarse a dosis de 10, 20, 30, 40 miligramos al día, y a esas dosis, si usamos más de 4 semanas, va a tener efectos bastante negativos en el hígado. Seguramente no te lo van a tener que trasplantar, pero no queremos estar jugando en el límite, queremos hacer las cosas con la mayor cabeza posible. Entonces, cuidado con el hígado porque es hepatotóxica. Luego, obviamente tiene los típicos efectos secundarios androgénicos. Ya sabemos que es un andrógeno potente, de hecho se comporta casi como un andrógeno puro, aunque sobre el papel no debería ser así. Entonces tiende a causar pues alopecia, acné, problemas en la próstata, lo típico. Y el resto de efectos secundarios de los esteroides a largo plazo, pues los potenciales siempre de daño al corazón, daño al hígado, daño a los riñones, lo típico, ¿vale? Por supuesto, pues cambios de humor, irritabilidad, pues lo que comentaba de efectos psicológicos, que para algunos contextos pueden ser beneficiosos. Puede que sea que estés buscando eso para una competición o lo que sea, pero a su vez, si tienes 3 hijos en tu casa y no puedes dormir porque tienes que levantarte a cuidarlos, pues si estás tomando alotestin, pues vas a ser un padre de mierda, ¿vale? Y vas a cargarte a tus 3 hijos. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado, pero los efectos secundarios básicamente van en ese aspecto de toxicidad.
y efectos psicológicos negativos. El resto de efectos pues, son los secundarios comunes a todos los demás asteroides, ¿vale? Así que, básicamente esto ha sido el alotesting. Por resumir un poco, sustancia poco anabólica que se utiliza sobre todo de forma estratégica para deportes de fuerza y en culturismo, pues también en el mismo sentido, para dar fuerza en ciertos momentos y también para ayudarnos a apretar o dar el último apretón de tuercas en una definición o en una preparación para competición. Así que básicamente esto es todo y nos vemos en la próxima clase. Saludos. ¡Pum!